Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín. Hace 15 meses que estamos viajando por América e hicimos este video para contarles desde nuestra experiencia cuánto sale vivir viajando en motorhome. Para quienes estén sumando ahora y aún no lo sepan, ya tenemos subido a nuestro canal el Van Tour de Blanquita, donde les mostramos cómo es nuestra casita por dentro. También tenemos el video donde les contamos cómo tomamos la decisión de salir en un viaje sin fecha de vuelta y cómo nos solventamos. Si no vieron alguno de esos videos, pueden ir a verlo una vez que termine este video y no dejen de suscribirse al canal, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. La idea de este video es contarles cuánto gastamos viajando para que ustedes puedan hacerse una idea de cuánto sale. Todos los datos y valores que vamos a poner en este video son basados en nuestra experiencia y ritmo de viaje y son un promedio de los últimos meses. Y usamos un promedio porque hay meses donde hacemos muchos kilómetros y gastamos mucho más en combustible, meses donde nos movemos menos y gastamos mucho menos, así que lo promediamos para que los datos les sirvan y sean más reales. Muchas veces nos preguntan cómo financiamos el viaje, pero también es importante saber cuánto van a gastar en viaje para saber cuántos ingresos van a necesitar. Y con este video, una hoja y un lápiz pueden empezar a estimar más o menos cuáles van a ser los gastos que van a tener en viaje. En nuestro caso particular, antes de salir de viaje, que vivíamos en una vida normal, relación de dependencia, los dos trabajábamos y vivíamos en un departamento alquilado, gastábamos mucho más dinero que gastamos hoy en día viajando, por muchos motivos, pero uno deja de hacer gastos superfluos, deja de tener un gasto de alquiler fijo, deja de pagar muchos impuestos, solamente se pagan los del vehículo, así que todo eso hace que uno gaste mucho menos en una vida nómade que en una vida estable en una casa fija. Organizamos todos nuestros gastos fijos en distintas categorías que ahora se las vamos a contar. El combustible es uno de los gastos principales que tenemos día a día en esta vida nómade. En Argentina gastábamos un poco menos porque el combustible era más barato. Ahora que estamos en Brasil es más caro para nosotros, así que este gasto aumentó un poco y además es un gasto que varía bastante de mes a mes según cuánto recorramos, ya que si hacemos un mes con muchísimos kilómetros y llenamos más veces el tanque, el gasto es superior a meses que tal vez recorremos menos distancias, nos quedamos más quietos en algunas ciudades o destinos y el gasto baja significativamente. Este gasto representa en promedio unos $160 al mes para nosotros. Si ustedes quisieran estimar cuánto van a gastar en combustible en su viaje, es importante que sepan qué distancia de kilómetros harían por mes, cuánto gasta el vehículo suyo que tienen y cuánto sale el litro de combustible. Con eso pueden calcular más o menos cuánto gastarían en combustible. El segundo gran gasto que tenemos es la comida, y este es un gasto bastante lineal, ya que mes a mes gastamos más o menos parecido porque comemos lo mismo, y también es un gasto muy parecido al que teníamos cuando vivíamos en el departamento. Este monto les puede servir solamente como referencia porque varía mucho de persona a persona y dependiendo de los gustos. Nosotros no vamos a comer afuera, nos gusta mucho comer en Blanquita, disfrutamos de la vida de hogar, pero si son de ir a comer mucho afuera y demás, eso también es un incremento en este gasto. Nosotros elegimos ahorrar en esto y conocer más lugares, y con la plata por ahí que uno coma afuera, nosotros compramos comida para varios días. En esta categoría más o menos tenemos un gasto de $175 mensuales. Son los dos gastos más grandes que tenemos lejos. La tercera categoría que tenemos son los gastos de Blanquita, y acá tenemos tres subcategorías, por así decirlo. El seguro, que es el mismo que usábamos en Argentina, así que ese gasto también ya lo pueden saber antes de salir de viaje. La póliza de seguro que tenemos nosotros nos cubre en todo el Mercosur y más o menos nos sale unos $56 por mes. El otro gasto fijo que tenemos es la patente. Blanquita está radicada en Buenos Aires y pagamos 5 cuotas anuales de una patente un poquito costosa. Para este video calculamos el gasto mensual para saber cuánto pagamos cada mes por la patente y nos da un promedio de $38 mensuales.
Este gasto también ya lo pueden tener en cuenta desde antes de salir de viaje. Y nos queda un gasto más, que es el mantenimiento de Blanquita. Y en el mantenimiento incluimos solo el mantenimiento rutinario y no incluimos las roturas porque no forman parte del gasto del viaje, sino que son eventualidades. En el mantenimiento incluimos todo lo que es alineación, balanceo, rotación de neumáticos, cambios de aceite, todas las cosas que uno tiene que hacer para mantener la camioneta. Y más o menos nos dio en promedio unos $25 de gastos mensuales. Aunque en la realidad el gasto lo hacemos, por ejemplo, en el cambio de aceite una vez cada 10.000 kilómetros. Pero hacemos el cálculo para saber mensualmente cuánto corresponde de ese gasto. La cuarta categoría es la asistencia al viajero. Esta asistencia la empezamos a pagar ahora que estamos en Brasil. En Argentina teníamos obra social. Más o menos el gasto era parecido. Ahora tenemos un gasto de $36 mensuales, aunque también lo pagamos una sola vez al comprar la asistencia. Y recuerden que si van a viajar y necesitan asistencia al viajero, con Asís 365, que es la asistencia que usamos nosotros, tienen un 5% de descuento con el código CAMINANDO. También se los vamos a dejar en la descripción por si quieren buscarlo y después cotizar su asistencia. La quinta categoría es la de entradas, por ejemplo a parques, actividades, atracciones, todos los lugares que te cobran una entrada. Y más o menos tenemos un gasto de $25 mensuales. Hacemos una aclaración sobre lo que es excursiones y actividades. La realidad es que viajando en motorhome casi siempre vamos nosotros hasta los lugares y no tenemos que pagar estos servicios. Y la otra realidad es que por nuestro trabajo, como les contamos, nosotros hacemos intercambios. Cuando viajamos y necesitamos una excursión porque hay un lugar al que no se puede ir por nuestra cuenta, Blanquita por ahora no es anfibia, así que si hay que ir por el mar o eso hay que sí o sí hacer excursión. Y en esos casos hacemos intercambio de publicidad por la excursión que necesitamos para, si bien no tener un ingreso, no tener el egreso. Otra de las categorías es el tema peajes. En Argentina casi no pagábamos peajes, pero acá en Brasil empezamos a pagar y en promedio pagamos unos $18 al mes. Hay meses donde fue más, meses donde no pagamos peajes, pero la realidad es que son costosos, están en muchas de las rutas de Brasil y no se pueden evadir. Otro de los gastos fijos que tenemos y que ustedes pueden saber también antes de salir de viaje es el tema del abono del celular. Nosotros tenemos un plan de 40 GB y uno de 25 GB que son de compañía argentina, pero que los podemos usar en toda América. Así que nos vino genial porque es el internet que estamos usando en este momento. Gastamos mensualmente $11 entre los dos para poder tener internet y estar comunicados. Aclaración, todos los gastos que les estamos diciendo son finales y son entre los dos, asistencia al viajero, comida, todo. La última categoría que tenemos es la de extras y ahí incluimos, por ejemplo, la garrafa que se cambia cada 4 meses en nuestro caso y nos sale $2 en Argentina, que fue la última vez que la compramos. Incluimos el líquido para el inodoro, el lavadero cuando llevamos a lavar la ropa, que son pocas veces, algún adaptador que compremos, ferretería, gastos extra, digamos. Y en eso gastamos en promedio unos $20 mensuales. Hay un ítem que no agregamos, que tal vez otros sí los tengan, que es el tema de estacionamientos y campings. Nosotros no paramos prácticamente nunca en un camping, ni pagamos estacionamientos para pasar la noche. Siempre buscamos lugares gratuitos, así que no nos significan un gasto en nuestro día a día. Pero bueno, eso como todo depende del viaje de cada uno. Si ustedes van a ir siempre a camping, eso tiene un valor. Sabemos que ahora quieren saber cuánto es el total de todos los números que les dijimos. El gasto es de Chan, chan. $563 mensuales aproximadamente. Eso es lo que gastamos mensualmente viajando, en este caso ahora por Brasil, pero más o menos los gastos son parecidos a lo que era en Argentina. Solo nos aumentó un poco el combustible y algo la comida. Aparte siempre tengan en cuenta o tengan un ahorro para cuando la camioneta tenga algún problema y se rompa. En nuestro caso en 15 meses ya 2 veces tuvimos roturas, pero bueno, es algo eventual, esporádico y esperemos que siga así. Ahora ya saben cuánto gastamos viajando, cómo generamos los ingresos para solventar estos gastos, cómo tomamos la decisión y demás. Así que si les queda alguna duda o quieren algún video en particular de algún tema, nos lo pueden dejar en los comentarios. Gracias por habernos acompañado en un nuevo video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando estén los próximos videos listos. No olviden ver las publicidades que YouTube nos paga por eso y nos ayudan a seguir viajando. Y bueno, nos vemos en el próximo video.